un placer estar con ustedes de nuevo. Y entonces vamos a empezar a repasar algunos aspectos de, ahora vamos a ver ya la parte que tiene que ver con los puntos fuertes, ¿no? del, del periodo de crecimiento que va de 1830 a 1880. Te voy a compartir pantalla para que vamos viendo eso. Entonces aquí ya, entonces vamos a empezar a ver, hemos hablado del legado colonial, hemos hablado de cómo se configuraron las economías coloniales, hemos hablado de cómo la configuración de las estructuras económicas colaboró, no determinó, pero colaboró a que se también dibujaran estructuras sociales y políticas, ¿no? Y cómo tienen que ver con el tema de la desigualdad especialmente, y cómo tienen que ver con las vocaciones productivas, ¿m? Y también cómo tienen que ver con la política, ¿no? Porque todo eso generó un cuadro de exclusión social durante mucho tiempo. Y eso es lo que recibió la República, ¿no? La República ya independiente, y luego, ¿no es cierto?, vimos todos los problemas que tenían que ver con el Estado. ¿Sí? ¿Por qué el Estado pasó a ser un tema crucial, ¿m? Como marco institucional para poder aprovechar este umbral de oportunidad que se abrió, ¿m? Apenas conquistó la independencia Chile, y que otros países no pudieron aprovechar debido justamente a la inestabilidad institucional que los agobiaba. Entonces ahora vamos a ver justamente qué es lo que se perdía en los otros países y qué aprovechó Chile en este periodo, ¿m? Gracias justamente a ese ordenamiento interno, que en el fondo fue un pacto intra-élite, un arreglo institucional entre los distintos grupos que conformaban la élite chilena, ¿ya? Y eso entonces permitió poner en el centro de un diseño de economía política, que el país se iba a concentrar en una conexión externa. Por lo tanto, su economía iba a ponerse en función de su capacidad exportadora. O sea, el país, en el fondo, este es un modelo que dice, en el fondo, si queremos progresar, ¿no? Queremos salir de la condición de pobres, que hemos estado todo el periodo colonial, bueno, ahora tenemos la oportunidad, pero significa que tenemos que multiplicar nuestra capacidad exportadora, nuestra salida al mundo con productos nuestros. Entonces, a eso se abocó entonces esta elite, y una vez que ya logró ordenarse internamente en términos políticos, se puso a la cabeza entonces este proceso, y ya dijimos todas las, eh, todas las creaciones, ¿m? Institucionales que se hicieron para que acompañar este proceso. Primero, medir todos los recursos del país, cosa que se hace con los científicos, los naturalistas, que dibujan mapas, que recolectan especies de flora y fauna, y identifican potenciales, ¿no es cierto?, productos que podrían ser colocados en el exterior, miden a la población, ¿m? Hacen la primera historia, Claudio Gay, ¿m? Entonces, de ahí viene la Universidad de Chile cumpliendo un rol cabal ahí de ser el centro de la medición y del diagnóstico del país, desde el cual teníamos que empezar a construir una sociedad más compleja, más rica, que aspirara a niveles de algún grado de desarrollo, digamos. Entonces, ese es el marco, y ahora entonces vamos a entrar a qué es lo que se logró, ¿no? Este es un gráfico muy sencillo, no está en logarítmico, pero igual muestra, digamos, qué significó este periodo en términos de crecimiento, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se fijan, entre 1810 y 1825, 30, se fijan ustedes que el Producto Interno Bruto cae. Ahora, esto está hecho con los datos de José Díaz y el grupo de historiadores económicos de la Católica, que publicó, ¿no es cierto?, las, las series históricas para todos los dos siglos. Esto, bueno, puede ser muy mejorado después, vamos a ver que estas series han tenido algunas mejoras importantes después, pero es importante utilizarlas, ¿no? Porque nos dan una visión inmediata de qué significaron estos primeros años de la vida independiente del país. Entonces, como vemos, entre 1810 y 1830 en general, esto, como les digo, puede ser después mejorado, modificado, matizado, el Producto Interno Bruto cayó. Y esto no tiene nada de extraño, porque el país en el fondo estaba envuelto, ¿no?, por innumerables situaciones de conflicto. Primero ¿no es cierto?, la Junta de Gobierno, viene la Patria Vieja, después viene la Reconquista, después viene la Patria Nueva. O sea, el país se independiza, pero no terminan los conflictos ahí, porque después viene todo el periodo de organización, de ensayos, ¿no?
y aquí entre que intentan gobernar los liberales, pero que no se ponen de acuerdo, y que finalmente los conservadores terminan, ¿no es cierto?, aceptándole un golpe definitivo en el CAI en 1830, digamos, y ahí la Constitución de 1833, que ya es una Constitución conservadora, ¿no? Y ahí tenemos que, con ese orden que se ha nucleado en torno a un partido conservador, un partido tradicionalista, ¿no es cierto?, autoritario, ultracatólico, ¿no?, militarista, ¿no?, todo eso que ya hemos dicho. A partir de ahí se sientan las bases de lo que va a ser la organización económica del país. Ahí entonces se empieza a construir los órganos fundamentales del país, ¿no es cierto?, la Tesorería General de la República, más adelante la Contraloría, el Instituto Nacional de Estadística, que en ese tiempo se llamaba Dirección General de Estadística, la Universidad de Chile en 1842. O sea, todas las instituciones que son fundamentales, los ministerios que son fundamentales, y a partir de ahí entonces el Estado empieza a tomar forma, empieza a agarrar una forma y a insinuarse cuál va a ser el Estado de Chile. Y luego a partir de ahí, ¿no es cierto?, de los años 30 hasta los años 80, si ustedes se fijan, es un casi continuo de ascenso, digamos, que sin duda en algunos momentos tiene ciertas caídas, ¿no?, pero que son, en general, son tenues, son pequeñas en comparación con la tendencia. La tendencia es que si aquí está el producto de Chile, ¿no es cierto?, hacia 1810, no solo eso se ha recuperado hacia 1840, ¿no?, sino que 1845, sino que además ha tenido un incremento neto, ¿no?, el tamaño de la economía, la riqueza del país ha crecido. Entonces llegamos al año 1880 con un país que más que duplica, digamos, el producto, más bien triplica el Producto Interno Bruto, lo que implica que efectivamente hay un crecimiento muy notorio. No lo vamos a comparar con lo que viene después todavía, eso lo haremos en otras clases, cuando analicemos los periodos, pero en el fondo lo que quiero decir es que no existe hasta ese momento, ¿no?, hasta ese periodo, no existe una experiencia documentada de que el país haya tenido un crecimiento económico tan importante. Es el crecimiento económico más fuerte que había vivido la economía chilena hasta ese momento. Y todo eso se debe a la expansión económica basada en el comercio, ¿no? Y esto también tiene que ver con el hecho de que si uno compara con otros movimientos que se dan en este periodo, observamos que hay una explicación bastante fuerte para justificar esta expansión económica del país. Acá tenemos el Producto Interno Bruto, que es lo mismo que vimos recién, pero en una línea más suave, porque aquí está expresado en el gráfico logarítmico, como ustedes ven acá, 1, 10, 100, 1000, o sea, los saltos son cada vez mayores, ¿ya? Entonces son de 10 en 10, por eso que se ve más suave la subida. Ahora, en ese mismo gráfico tenemos lo que llamamos términos de intercambio, ¿no? ¿Qué son los términos de intercambio? Acá lo explico. Nosotros exportábamos ya en ese periodo, ¿no es cierto?, productos que ahora vamos a ver con detalle, y esas exportaciones fueron creciendo, ¿cierto?, artículos que se iban vendiendo al resto del planeta. Y por otro lado teníamos importaciones, es decir, productos que están entrando, ¿cierto?, a nuestra economía, y que las pagamos con lo que obtenemos justamente de vender nuestras exportaciones al resto del mundo. O sea, eso se pagaba con libras esterlinas. No se puede pagar eso con pesos chilenos, ¿no? Nadie te acepta los pesos chilenos, pero sí las libras esterlinas, que son las que recibimos por vender nuestro cobre, nuestra plata, el trigo. Entonces, con ese dinero se pagaba la importación. Ahora, ¿qué es lo que crecía más rápido en esta época? ¿Crecían más rápido las importaciones o las exportaciones? Según la teoría de la dependencia, que estuvo muy en boga en los años 60 y todavía algunas personas eh, creen y creemos, algunos aspectos siguen totalmente vigentes, pero hay otros que no. Uno de los aspectos que no está vigente y que fue un argumento que la historia económica lamentablemente ha mostrado que no era un argumento que tuviera una base sólida, es que en este periodo, según la teoría de la dependencia, los precios de los productos exportados, que eran materias primas nuestras, crecieron menos de lo que crecieron los precios de los productos industriales que nosotros importábamos desde otros países, ¿sí? Se tiende a decir que en este periodo ya comenzó una dinámica que hasta hoy nos ha venido afectando negativamente, y que es que, ¿no es cierto?, que los precios de nuestros productos disminuyen o crecen menos que los productos de los manufacturados de los países industriales.
Eso se puede verificar con un concepto que es muy simple que se llama términos de intercambio. Significa que yo contrasto la velocidad a la que crecen los precios de los productos exportados y lo divido por la mitad y abajo pongo las importaciones, es decir, cuánto crecen los precios de los productos importados. Entonces ahí veo qué es lo que está creciendo más. Y al hacer ese cálculo, para eso se suman todos los valores de los productos exportados durante cada año y se divide por los precios de los productos importados y se ve hacia dónde varía con más intensidad. Y lo que se ve en esos años, ¿no?, es que no se ve una notoria mejora de los precios de los productos industriales importados. Y esto se nota en qué? En que esta línea que está acá, que es la línea de 100, lo que muestra es una relación más o menos de 1 a 1 entre los precios de los productos exportados y los importados. Si no se ve un alza importante aquí, que significaría que los precios de los productos exportados están creciendo más que los importados, ¿ya?, ni tampoco se ve una caída, que significaría que los precios de los productos importados están creciendo más que los productos que nosotros exportamos. Si ninguna de las cosas se ve, es porque en el fondo no hubo una especie de empate a lo largo de todo este periodo. Es decir, crecieron los precios, tanto del producto exportado como importado, más o menos a la par, y ninguno creció más que el otro, o perjudicó, en contra del otro, a costa del otro. Entonces lo que se ve acá es que en general los precios de los productos, digamos, tanto exportados como importados, tendieron a ser estables entre sí, o sea que ninguno creció más rápido que el otro. Esto es lo que significa esta línea. Estos son los términos de intercambio. Y esto está calculado con un valor en torno a 100, y lo que se ve es que no hay una mayor variabilidad entre los productos que salían de Chile y los productos que entraban a Chile en términos de precio. Ninguno le ganó al otro. Aquí se ve, en este periodo que está acá, de 1810 a 1820, por ejemplo, en 1822, que incluso hubo una tendencia a favor de los productos exportados, lo que nosotros vendíamos hacia Chile. O sea que en este periodo los precios de los productos exportados crecieron más que los precios de los productos importados. Y luego lo que se ve es que eso disminuye y se estabiliza en torno a esa línea que no tiene grandes variaciones a lo largo de todo el periodo, y llegamos a final de 1880, de este periodo, sin grandes variaciones. O sea, lo que se ve ahí es que no ganaron los países industriales, ni ganaron tampoco, ni ganó Chile. O sea, porque comparando la velocidad a la que se movían los precios, los dos se movieron más o menos similar, empataban en Chile. ¿Se entiende? Cualquier pregunta me la formula. Esto significa entonces que el relato tradicional, típico de la teoría de la dependencia, de que los términos de intercambio fueron desfavorables, o sea, fueron negativos para América Latina y para Chile durante buena parte del siglo XIX, no es un argumento que cuente con una evidencia que la apoye. Por el contrario, lo que se ve es que la evidencia existente no apoya ni la tesis pesimista ni la tesis optimista. O sea, anduvieron parejos. O sea, no hubo ni una mejora sustantiva ni un empeoramiento sustantivo de los términos de intercambio. Y eso entonces significa que este crecimiento del producto que vienen ahí, el Producto Interno Bruto de Chile, las actividades productivas crecieron mucho y la riqueza creció mucho, no se puede explicar por esto, porque los precios, tanto de nuestros productos como los productos que entraban, se mantuvieron relativamente creciendo a la par. Entonces, eso significa que habría que buscar en otra parte el crecimiento, este crecimiento que muestra la economía chilena. Entonces, ese crecimiento, ¿dónde habría que buscarlo? Y acá aparece este dato que es muy bueno, y es el crecimiento no los términos de intercambio, sino que en cómo se movieron las exportaciones en términos de valor. Entonces, lo que tenemos aquí que las exportaciones y cómo crecían, la variación de año en año entre cómo crecían las exportaciones, lo que se ve es que la variación en el crecimiento de las exportaciones fue pasando de cifras que iban de 4, 3,9, 3,8, subieron a 6, 7, 8, 9, hasta alcanzar un elevado crecimiento anual. El año, por ejemplo, aquí, el año 1873, antes que viniera, se empezaron a notar los efectos de la crisis de los años 70, hubo un crecimiento máximo de 17,7, o sea, ese año creció mucho la economía. ¿Sí? La variación, entonces, de la tasa de crecimiento del producto, de las exportaciones fue muy alta. O sea, las exportaciones crecieron mucho.
Si uno va sumando esto, lo que va a descubrir es que las exportaciones chilenas prácticamente se cuadruplicaron, se multiplicaron por 4, entre este año que fue 1810 y este año que fue 1870, digamos que es el límite más alto. Eso significa que la capacidad exportadora del país se multiplicó por 4. Y eso es lo que explica entonces que el país haya empezado a tener mejores resultados económicos. ¿Bien? Eh, entonces vamos a eso ahora con cifras para América Latina. Estas cifras que están ahí son de Bertola y Ocampo, ya las que vimos recién eran solo sobre Chile. Y esto muestra lo mismo, términos de intercambio, pero para un número significativo de países que tienen datos para ese periodo y que permiten sacar un promedio para América Latina de términos de intercambio. O sea, acá lo que tenemos son términos de intercambio para al menos 7 países de América Latina, promedio, y lo que ven ustedes acá, entonces 1820, 1870 más o menos, es que en general se observa el mismo comportamiento que vimos recién para los términos de intercambio, pero esta vez para el conjunto de los países de América Latina, o por lo menos estos países que tienen datos, que son 7 por lo menos. Lo que se ve entonces es que no hay un movimiento claramente favorable, pero tampoco hay un movimiento negativo del término de intercambio para este periodo. Entonces, la teoría, lo que dice la teoría de la dependencia, no es válido ni para Chile, para este periodo, ni tampoco para estos 7 países que representan la mayor parte de la economía de América Latina, porque son los países más grandes, los que tienen datos. ¿Bien? Eso por un lado. Y por otro lado, también nos adelanta una información bien interesante. ¿Qué es lo que ocurre después? Estamos hablando del periodo que vamos a entrar después a estudiar después. Entonces, que lo que vemos es que a partir de los años 70, pero especialmente de los años 80 en adelante, se produce un cambio de nivel. ¿Se fijan? Si acá los términos de intercambio estaban en torno a esto, que es 80, digamos, aquí lo que vamos a tener es que los términos de intercambio fluctúan entre 120 y 100, ¿no? Pero en general, muy por sobre 80. O sea, estamos hablando de que los términos de intercambio evolucionaron de una manera muy favorable para América Latina, porque estos son datos para América Latina, en el periodo posterior, que de 1880 a 1900, ¿cuánto? 1915 más o menos. ¿Sí? Y aquí la Primera Guerra Mundial ya les pegó una primera sacudida y aquí empezó la cosa a invertirse. Aquí empezó a empeorar los términos de intercambio. Entonces, el relato que nos cuenta la teoría de la dependencia, de que no nos conviene comerciar, porque siempre que comerciamos nos golpean los precios más baratos de nuestras materias primas, y en cambio nos pega muy fuerte importar productos cada vez más caros, es un relato equivocado, totalmente equivocado. Por lo menos, ¿para cuándo? Para el periodo que va de 1820 a 1920. Durante ese siglo, que es todo el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, los términos de intercambio, por el contrario, tuvieron un periodo muy favorable, que es el periodo de 1880 para 1914, y un periodo que fueron neutrales, digamos, que es el periodo de 1820, apenas independizado, hasta justamente el periodo de 1880. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿qué es lo que explica esto? Tratemos de explicarlo. ¿Por qué en este periodo que estamos hablando, que el primero, que del 20, del 30 hasta el 80, el país tuviera este comportamiento neutral de los precios, de los términos de intercambio? Porque tenemos por un lado que los productos, eh, primarios tuvieron una gran demanda en este periodo. Sobre todo el cobre, ¿no es cierto? El trigo, es decir, alimentos, minerales que se usaban en procedimientos industriales y alimentos para alimentar a la población. ¿Por qué? Porque resulta que Inglaterra, a la medida que se industrializaba, iba abandonando el cultivo de trigo que empezaba a importar de distintos lugares. Y eso después empezó también a repetirse en otros países que se industrializaban, que abandonaban los cultivos de alimentos para especializarse en producción industrial. Por lo tanto, aumentó mucho la demanda de parte de esos países por alimentos. Entonces, el trigo, la carne y todo eso fue en aumento. Lo otro que sabemos es que en ese periodo estos metales empezaron a ser también muy demandados justamente por la revolución industrial. No olvidemos que la revolución industrial utilizaba mucho el cobre, ¿sí? Y a la medida que esas máquinas, muchas de ellas se construían o con bronce o con hierro, esas demandas de esos minerales, esos metales empezó a aumentar mucho. Entonces, por un lado tenemos demanda, mientras más países se centralizan, más aumenta la demanda mundial de alimentos y de metales, por un lado. Entonces, eso hace que los precios suban de esos productos, los productos primarios. Entonces, fue un periodo bueno para exportar productos primarios.
Y por otro lado, lo que tenemos es que los productos industriales, si bien al comienzo subieron, porque había pocos productores de productos industriales, en la medida que se fueron sumando al club de los países industriales, más países, como Francia, como Bélgica, durante 1850, 1880, esos precios empezaron a disminuir. Por lo tanto, había más oferta de productos industriales, entonces también esos precios ya no subían tanto. Y eso es lo que explica, entonces, que los precios se hayan ecualizado, que se hayan empezado ya, o sea, subían los primarios, y los que subían mucho, que eran los industriales, ya no subían tanto. Entonces, por eso que se ecualizaron, se nivelaron. Y eso es lo que explica entonces esa tendencia. Pero luego tenemos otro asunto que sabemos que es clave, que es mucho más importante que los precios de los productos, y es el abaratamiento de los costos de transporte, que fue básicamente lo que hizo, lo que permitió que estos productos que exportaba Chile y otros países, que habría sido imposible colocar en los mercados mundiales si no hubiera habido un costo de los transportes, ahora se tornó viable explotar y enviar al extranjero estos productos. ¿Por qué sucedió esto? Vamos ahora a entrar en detalle. Entonces, si bien es cierto, entre algunos países, fueron disminuyendo los impuestos a las importaciones. Estas son los impuestos a las importaciones en el Reino Unido, es decir, Inglaterra y Francia. Como ven ustedes aquí, entre 1827 y 1860 cayeron. O sea, cayeron los aranceles, es decir, los impuestos que cobraban los ingleses y también los franceses a la importación de productos fue cayendo. Eso ayudó a que llegaran más baratos. Pero para ayudar a hacer más baratos los productos chilenos que llegaban a Inglaterra y a Francia, no bastaba con que los ingleses y los franceses les cobraran menos impuestos al entrar. Se hacía necesario que también los costos de transporte fueran mucho más reducidos. Entonces, lo que vamos a tener aquí es una revolución en los transportes, que ya la habíamos visto en la historia económica mundial, y que aquí se empiezan a notar entonces cómo abaratan, ¿no es cierto?, el traslado de productos primarios que eran pesados y de poco valor, y por lo tanto no convenía exportar mientras los costos de transporte fueran elevados, y estos productos ahora que siguen siendo pesados y que siguen siendo de bajo valor, ahora se pueden exportar debido a que bajan los costos de transporte. ¿Qué es lo que hizo bajar los costos de transporte? La capacidad de carga de los buques marítimos, de las naves, ¿no? De las naves que llevaban estos productos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono ahí encendido? Ahí le ruego que lo revise. Entonces, miren cómo creció la capacidad de carga de las naves. Las naves que existían a comienzos del siglo XIX, como esa que se ve ahí arriba a la izquierda, era muy, muy limitada. Ahí en estas bodegas que había muy pocos productos. Entonces, eso significaba que a la hora de exportar, uno no podía exportar productos de muy bajo valor, ¿ya?, y pesados, porque ocupaba mucho espacio y no se obtenía mucho vendiéndolo en el exterior. Y por lo tanto, al llegar al exterior, además se encarecían. O sea, eran productos baratos, de bajo valor, pero igual tenían que pagar caros por ello afuera a comprarlo. Entonces al final no convenía por ningún lado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al independizarse Chile, se encuentra con una oportunidad única, porque están descendiendo los valores de los fletes, ¿no? Y los valores de los fletes están descendiendo básicamente, ¿no?, por transportar carga, están bajando debido a que aumenta la capacidad de almacenaje y de carga de los barcos, ¿no? Entonces tenemos que hacia 1840 ya los barcos tienen una capacidad de carga mucho mayor. Ahí vemos cómo va creciendo, de 4,5 millones de toneladas, era lo que podía transportar la carga, la flota mercante mundial, pero hacia mediados del siglo ya transportaba 4 veces más, o sea, perdón, 4 por 4, sí, casi 4 veces 16 sería, ¿no? Casi 4 veces más. O sea, 14,6 millones de toneladas. Y fíjense lo que ocurre a 1900, o sea, impresionante. O sea, de 4,5 a 171 millones de toneladas es lo que podía transformar, que podía cargar la flota mercante mundial. Entonces, claro, eso significa que al aumentar de esa manera tan fuerte, ¿no es cierto?, la capacidad de carga, ¿qué significó eso? Que ahora uno podía meter a las bodegas productos que no tenían, no eran muy ventajosos, digamos, no eran productos de muy valiosos, digamos, de mucho valor, ¿ya?, y que eran pesados, como los metales. Y en vez de entonces enviarlos por la cordillera, por tierra, que era más barato, empezaron a ser subidos a los muelles, ¿no?, en Valparaíso, ¿no?, en Coquimbo, en Talcahuano,
y se van subiendo estos productos, ¿no es cierto?, que ahora, debido a que cae el costo de transporte, se pueden vender más baratos todavía, ¿no es cierto?, sin agregar un costo adicional muy elevado. Por ejemplo, si una tonelada de cobre vale, qué sé yo, no sé, 3 libras esterlinas, al llegar a puerto qué sé yo, en Bristol, no va a llegar a más de 3,2, 3,5, esa misma tonelada de cobre, ¿sí? Entonces, eso significa que el recargo de precio debido al transporte no va a ser ya como era antes, que era muy elevado. Entonces, eso significa que se va se va a ampliar el abanico de productos que se pueden exportar. ¿Sí? Y eso también, como ahora ya Chile no depende de lo que permite España, ¿sí?, exportar, España antes decía, esto pueden exportar, esto no, ¿no?, porque competíamos con los mismos productos españoles, y por otro lado, porque los españoles regulaban el comercio al interior de América y no teníamos plena libertad para exportar lo que quisieran. Entonces, ahora no, ahora no existe ese impedimento. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Se empiezan a identificar ventajas comparativas. Entonces, tú tienes un producto y dices, ah, mira, este producto, si yo lo meto en un barco en Valparaíso, sumando el costo de transporte, llega a Hamburgo o llega, qué sé yo, a Burdeos, a Toulouse, bueno, va a llegar con un costo muy bajo y se va a poder vender bien en los mercados franceses, ingleses o alemanes. ¿Bien? Entonces, eso fue lo que ocurrió. Se fueron identificando potenciales productos que antes no estaban en la canasta exportadora, pero ahora que se fueron perfilando como productos que podían mover a la economía chilena. ¿Bien? Esto, por tanto, si hay alguien que piensa que la independencia política no tuvo ningún beneficio, está muy equivocado. La independencia política fue la que permitió justamente cuadruplicar las exportaciones, identificando estos productos que antes, algunos de ellos ya sabía que Chile podía ser competitivo, porque Chile enviaba algo de cobre y trigo, ciertamente, a Virreinato del Perú. Pero ahora, incluso a pesar de que tiene que cruzar el Atlántico, completo, digamos, dar la vuelta por el Cabo de Horno, no, llegar a Europa, a pesar de su costo de transporte, llega a un precio tan bajo que los ingleses, los alemanes, los europeos general pueden comprar. Y lo mismo pasa entonces también con el trigo. ¿Se fijan? Entonces la independencia política, al terminar con la inestabilidad, permite identificar estos productos que potencialmente tienen mercados muy buenos y por eso que durante todo este periodo son esos los productos estrella. Ahora en el camino, claro, hay muchos productos que uno pensaría que podían haber tenido un buen destino, un buen mercado y se caen. En realidad no lograban adaptarse a esta estructura de costos y de costos de transporte, básicamente. ¿Bien? Y acá vemos, por ejemplo, la composición de la exportación. Entonces acá se ve claramente. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, en azul, tienen los productos de las exportaciones mineras, ¿no? Entonces en azul están las exportaciones mineras y ustedes ven que son claras. O sea, todo este periodo, Chile se ve claramente que es un país minero. Y 2/3 de sus exportaciones son minería, son productos de la minería, ¿no? Básicamente va a ser cobre y también va a ser plata, al comienzo sobre todo, ¿no? Luego, después de eso, viene lo que aporta la agricultura y la ganadería, ¿no? Eh, pero ya ven ustedes montos mucho más reducidos, sobre todo en la primera parte, que no llega al 20%, ¿se fijan? Hasta 1860. Y solo esto empieza a ampliarse a la medida que el trigo se perfila como un producto que también tiene mercado muy bueno y se amplía la superficie cultivada hacia el sur de Chile y Chile se convierte en un gran exportador mundial de trigo. Pero algo que no, vamos a ver que no podía durar demasiado tampoco. Bien, era una producción, era una competencia más bien espuria la que podía tener Chile en ese producto. Luego tenemos manufactura, como ustedes ven acá en rojo, nada, o sea, lo que exporta Chile en manufactura en esa época es muy poco, y no es raro, porque al mismo tiempo que Chile está exportando estos productos, gracias a que van bajando los aranceles Inglaterra y Francia, y por lo tanto nuestros productos no tienen que pagar impuestos y pueden entrar baratos allá también, eh, por el costo de transporte que baja, pero también porque los impuestos que les aplican para entrar a esos países están bajando. Por otro lado, hay un tema de reciprocidad. Esto tiene que ver con el abandono de la teoría económica mercantilista, que dice, yo quiero que a mí me reciban los productos muy baratos, pero a cambio yo voy a mantener impuestos muy elevados a esas importaciones que provengan de esos países. Bueno, eso no funciona así, nunca ha funcionado así. Nadie te va a permitir entrar
con impuestos bajos con tus productos a otros países, si tú a la vez no les aseguras a esos países reciprocidad? Así que tú también le vas a aplicar impuestos muy bajos y no vas a subir los impuestos a los bienes, a los artículos que vengan de esos países. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo, Sebastián? ¿No? Entonces, desde siempre ha predominado eso. O sea, que no piensen ustedes que aquí, digamos, alguien les va a permitir inundar de sus productos a otro país. Si ustedes al mismo tiempo no le ofrecen, ¿no es cierto?, que va a tener el mismo trato ese país para que puedan echar sus productos con bajo arancel, bajo impuesto. ¿Una pregunta? ¿Sí? Calle. Entre otras exportaciones, ¿qué producto había y por qué disminuye? Ah, ya voy, perfecto. Ya, entonces aquí otras exportaciones, qué bueno que me hiciste la pregunta ahí. Habían otros productos que Chile venía exportando, sobre todo el virreinato del Perú. Nosotros con el virreinato del Perú teníamos un comercio muy intenso durante el periodo colonial. Entonces le exportábamos no solo trigo, le exportábamos cobre, como he dicho, pero también le exportábamos vino, le exportábamos cuerdas, productos, digamos, de todo tipo, algunos pequeños textiles, ¿no es cierto?, burdos, vela, cebo, productos de la ganadería, grasa, todo eso, cueros, todo eso se exportaba. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Y esto es súper interesante la pregunta de Calle. ¿Por qué va a descender el protagonismo de esos productos que van al virreinato del Perú? ¿Mm? ¿Por qué desciende dentro del total de la exportación chilena? ¿Qué creen ustedes? A ver, ya que Calle hizo la pregunta, a ver si se atreve a responderla. ¿Qué crees, Calle? Dale nomás. Calle, ¿te fuiste? ¿Estás ahí? Bueno, se puso tímida la Calle. O no tiene quizás audio. Ah, Dice, puede que no tenga audio. Por la apertura dice que comercial, sí. claro, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando acá? Esos productores chilenos que exportaban cosas a Perú, ahora, ¿qué prefieren hacer? Exportar otros productos a Inglaterra y a Europa. ¿Te fijas? Cambia la pauta exportadora, se va concentrando en metales y en trigo, y se van abandonando los productos que tienen menor rentabilidad. Como la demanda es mucho más fuerte desde Europa, vas abandonando los productos que eran estrellas, digamos, que eran importantes cuando el comercio era más pequeño. Entonces, ahora que la gente del mundo te quiere comprar otras cosas, vas abandonando esos productos. ¿Te fijas? Entonces, claro, porque en el fondo hay un tema ahí de rentabilidad. Entonces los productores dicen, yo antes, qué sé yo, producía productos de cuero, cebo, grasa, qué sé yo, pero ahora con los precios que estoy viendo que se dan en Europa para el cobre, para el trigo, para la plata, pucha, prefiero ser un empresario, digamos, minero o un empresario triguero. ¿Está bien? Y eso fue lo que ocurrió. ¿Mm? Esos negocios fueron evolucionando a esas áreas que ofrecían mayor rentabilidad y se produce un desplazamiento de factores productivos. Entonces, hay trabajadores que se van a los nuevos sectores, abandonan los viejos, hay capitales, ¿no? En términos de financiamiento, y también las tierras se empiezan a reservar para cultivos que ya no van dirigidos a Perú, sino que van dirigidos a Europa. ¿Mm? Súper interesante. Bien, entonces sigamos. Entonces, Profe, una consulta. sí, sí, por favor. Ese mínimo de importación, ese mínimo de producción de manufacturas queda remitido al mercado interno. Eh, No, esas son exportaciones. ¿Sí? Son todos productos que salen del país. Perfecto. Y ese mínimo de rojo que se ve arriba, Uh-huh. ¿a qué refiere? ¿Por qué es tan Ya, pequeño? manufactura exportada, Claro, son perfecto. manufacturas. Ahora, ¿por qué son tan pequeños? Entonces, como yo les comentaba recién, si tú quieres que te compren trigo, cobre y plata los europeos, digamos, y mantienes también comercio con países de América Latina, eh, tienes que asegurarle a todo el resto del planeta que también va a poder entrar con sus productos a Chile. Entonces no puedes subir mucho los aranceles. Entonces en esta época, si bien los aranceles subieron algo, subieron de manera no poco importante, en torno a un 30% todo este periodo, no es poco, pero esos aranceles comparados con los que se cobraban antes son más bajos. ¿Y por qué empezaron a bajar? Ya hemos visto que el Estado chileno se financiaba recaudando impuestos justamente aplicados a las importaciones. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué decidió bajarlo?
La pregunta es más bien, por qué se mantenían en un 30%? Cuando hay ese debate que ustedes han escuchado más de alguna vez, si en este periodo los empresarios chilenos y los comerciantes y la autoridad económica eran librecambistas o proteccionistas. Y muchas veces se ha incurrido en el error de decir que eran proteccionistas, porque habían puesto estos aranceles del 30% a las importaciones extranjeras. Están equivocados, porque en el fondo ese 30% de arancel lo que hacía no era proteger a la industria chilena, no era el interés ese. ¿Cuál era el interés? Era simplemente recaudar recursos para el Estado, porque el Estado no tenía qué otros impuestos aplicar, ¿m? Porque el país había quedado en muy mal estado, la explotación agrícola después de tantas guerras, de tanto abandono, ¿m? No tenía cómo aplicar. Además que las exportaciones, es decir, a través de la aduana se podía cobrar fácilmente el impuesto a las importaciones. Pero si tú querías ir a cobrar impuesto a la tierra, a la renta, a la riqueza, es decir, a otros impuestos directos, tenías que enviar funcionarios a los campos, a las minas, a las actividades de todo tipo, para que tasaran y ahí aplicaran un impuesto. Y eso ya significaba tener un ejército funcionario que el país no estaba en condiciones de tener. Y por otro lado, acá viene la tercera explicación, era una oligarquía. Entonces, o sea, si habían abandonado el vínculo con España de dependencia, no era para volver a aplicarse impuestos que ellos querían sacárselos de encima. ¿Sí? Entonces, en el fondo, la oligarquía chilena se autoeximió de impuestos directos a la tierra, a la ganancia, a la riqueza, y aplicó, y para poder financiar el Estado, porque no tenía otra forma, aplicó a los impuestos a la importación. Pero no lo hizo porque quisiera defender la producción industrial manufacturera de Chile, en absoluto, para nada. Lo hizo porque no tenía otra fuente de donde financiarse. ¿Sería? Entonces, Profe, por eso que entran como una avalancha las importaciones de productos industriales. Y por eso que nuestra capacidad para generar producción artesanal, o sea, producción manufacturera, es mínima. Porque nos inundamos de productos manufacturados no solo de Inglaterra, sino que de todos los países industriales. ¿Sí? sí, respecto a los impuestos, a ver, se aplicaba un 30% a todas las exportaciones, era un impuesto subdividido en otros impuestos, porque Es un me arancel imagino que medio. igual. El Ah, ya. concepto de arancel Ok. medio es que es un promedio simple, una media aritmética simple de todas. Y eso es muy buena pregunta, porque significa que en realidad algunos aranceles mucho más elevados y había otros que eran mucho más bajos. Y por otro lado, también en algunos casos había prohibición, o sea, que eran impedimentos no arancelarios a la entrada de algunos productos. Por ejemplo, en el caso de- el azúcar, por ejemplo, que durante un tiempo estuvo protegida, el tabaco estuvo sometido a un estanco. ¿Te fijas? Entonces ahí la idea, el estanco significaba que el Estado, la monarquía primero y después el Estado chileno al comienzo, compraba todo el tabaco y se reservaba el derecho a venderlo. Nadie lo podía vender por su cuenta. ¿Sí? Y eso lo podía arrendar, alquilar para que alguien lo vendiera como un monopolio. Pero eso significa que eran otro tipo de restricciones. Ya no era un impuesto al valor. Entonces, si tú metías, por ejemplo, un saco, qué sé yo, de, de trigo y lo intentabas meter a Chile, no tenía ningún sentido intentar hacer eso, porque eso iba a elevar en un 30% el precio de ese trigo para ser vendido en Chile. Por eso es que, es decir, las cosas en las que se especializa Chile impiden que entren esos productos, pero a la vez, ¿no es cierto?, le dejan el campo abierto a las importaciones de manufactura y por eso que nosotros tuvimos un desarrollo manufacturero muy, muy débil. Entonces, ¿quién compraba manufactura en Chile? Los que compraban manufactura eran los que tenían una capacidad de pago para pagar por esos productos importados, ¿ya? Y por otro lado, a quienes no tenían ese dinero, compraban productos eh, manufacturados, pero hechos de una manera muy artesanal. Entonces, lo que existe en este periodo no es una industria, es una manufactura artesanal muy precaria, son talleres donde algunas personas muy pobres y muy sencillas fabricaban productos muy, muy, muy sencillos, muy rudimentarios, que eran comprados por las personas que no podían comprar los productos industriales importados. ¿Sí? Por lo tanto, no estamos en presencia de una especie de potencial industria, ni mucho menos, no existe eso. ¿Sí? Entonces hay que sacarse encima esta idea de que Chile mató a su industria durante este periodo, porque en realidad no tenía cómo hacerlo de otra manera, digamos. ¿Mm? No tenía cómo
competir con esa avalancha de productos industriales baratos, que ya vieron ustedes, estaban abaratándose cada vez más, y no tenía sentido aplicarle aranceles muy elevados sobre el 30% porque Chile necesitaba esas máquinas, esos productos, ¿sí? Y no era capaz de fabricarlo. Y si hubiera intentado fabricarlo, le habría salido 3 veces más caro el valor final. Entonces lo que hicieron no fue algo insensato. ¿Mm? En el fondo prefirieron especializarse en producción primaria y dejar que entraran productos importados, manufacturados, que eran más complejos, que el país no estaba en condiciones de producir a un valor eh, reducido. ¿Bien? Sigamos. Bueno, y ya habíamos hablado de Chañarcillo, que Chañarcillo es el primer motor, ¿no? La plata, ya habíamos dicho cómo funcionó, pero después se suma otro producto, ¿no? Que es clave, y que es el cobre. Entonces, lo que tenemos es que, si ustedes se fijan, mientras que la plata tiene un periodo de auge que alcanza su máximo hacia 1860, si ustedes se fijan, después empieza a decaer porque se empiezan a agotar los yacimientos de plata. Los últimos yacimientos importantes son en Caracoles, pero ya eso en territorio boliviano, y ya los yacimientos en territorio chileno ya están pasando por un periodo de decadencia. Por lo tanto, lo que se aprovechó fue como un instante de gloria que se dio entre 1830 y 1860. Una vez que, cuando se estaba apagando el motor, antes que se terminara de apagar totalmente el motor de la plata, ¡pum!, en el camino surge el motor del cobre. ¿Se fijan? Entonces lo que se produce acá es una yuxtaposición de ciclos interesantes, ¿m? Que cuando va decayendo la plata, empieza a aparecer, a despuntarse en el horizonte el cobre. Entonces, si ustedes se fijan acá, si hacia 1860 la plata venía ya en decadencia, hacia 1850 empieza a aparecer el cobre. Entonces, el cobre empieza a tener un protagonismo cada vez mayor en las exportaciones, ¿ya? Y acá, por ejemplo, mientras ustedes ven que los yacimientos de plata ya están llegando, los últimos importantes son de 1848, el Caracoles, como les digo, ya están ya en decadencia. Lo que tenemos es que el cobre toma el relevo. Entonces, esto es como una carrera ¿cómo se llama esto? De relevo, cuando una persona se pasa el bastón, ¿no? Entonces, el que corrió primero fue la plata, pero cuando se estaba agotando, le pasa el bastón al cobre. Y el cobre asume el nuevo periodo, el subciclo, que abarca hasta 1870. Ahora, mientras está el cobre tomando el lugar de la plata, ¿ya? Y llega a ser el 50% de toda la producción minera, ¿no es cierto? Acá, como ven, ¿no? Eh, también empieza a suceder que aparece un tercer producto que se suma. Y este tiende a coincidir con el cobre y llega también hasta la década de los 60, los 70 son los últimos buenos resultados, y es el trigo. Entonces, el trigo, como ustedes ven, es el más tardío de los trigos. Entonces, comienza su momento de gloria en los años 60, tiene una caída acá, pero después se recupera con mucha fuerza, tiene una caída muy fea aquí, en los 70, y tiene un último respiro aquí, pero ya está muriéndose, y ahora hay que explicar eso. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos tres productos? Bueno, en La Plata ocurre, ya dijimos, por un azar, ¿no? Una coincidencia, no era, digamos, no estaba planificado, y el precio que se vio beneficiado porque los otros productores no fueron capaces de sostener la producción. Entonces Chile entra con plata cuando los otros están saliendo o reduciendo su protagonismo en el mercado. En el caso del cobre, el cobre es un producto antiguo que Chile siempre tuvo ventaja comparativa. Yo lo exportaba, digamos, a Perú, como hemos dicho. Pero aquí lo que ocurre con el cobre, me devuelvo, es que el cobre está aumentando mucho. ¿Por qué? Porque están abaratando los costos de transporte y al mismo tiempo la demanda por cobre desde la Revolución Industrial Europea cada vez mayor. ¿Okay? Entonces, en Inglaterra y otros países que están empezando a industrializarse, Estados Unidos también, que están demandando cada vez mayor cantidad de cobre. Porque el cobre es un elemento clave en la industrialización. ¿No? Son máquinas sencillas, ¿sabes? Porque utilizaban mucho cobre. ¿No? Entonces, calderas, todo ese tipo de artefactos. Bueno, ¿y qué pasa con el trigo? El trigo viene a ser el último, y es muy raro lo del trigo, porque el trigo se da una circunstancia en que la capacidad, la oferta mundial de trigo todavía no, no ha explotado. ¿Mm? Hay muchos países que después van a ser grandes productores de trigo, pero que todavía no lo eran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la cantidad de países que lograban poner trigo en el mercado mundial eran pocos. ¿Ya? Chile se aprovecha justamente de una situación muy, muy, muy excepcional
que dura la nada, ¿ya? Que es básicamente los años 60, como ustedes ven, y parte de los años 70, o sea, son como 15 años de gloria del trigo. Ahora, es tan fuerte esta demanda que hay que explicarla y eso mismo explica también la decadencia. Bueno, se trata de básicamente que se está poblando territorios nuevos. Australia, que era una colonia penal, empieza a llegar más población, digamos, de Inglaterra y de otros países europeos, pero básicamente Inglaterra, el sur de África, lo que hoy es Sudáfrica. California, que era un lugar que fue, ¿no es cierto?, ocupado por Estados Unidos, pero con mucha lentitud, hacia los años 50. ¿Y qué es lo que ocurre en California? Que se da la coincidencia que se descubre oro. Entonces viene la fiebre del oro, el Gold Rush, que se le llama. ¿Ya? Entonces grandes cantidades de población van cruzando el continente a lo largo de Estados Unidos para llegar a California y llegan también barcos procedentes de todo el mundo trayendo gente que viene a sumarse a la fiebre del oro. Y toda esa gente no está pensando en producir alimentos. Porque claro, se requiere trigo para alimentar a los mineros que están llegando a California, a la población que está llegando a Australia, todo eso, y todavía los transportes no integran a ciertas zonas que son grandes productores de trigo, como Ucrania y Rusia, ¿no? Como para llevar el trigo desde esos otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Chile se convierte en un exportador mundial de trigo, perdón, y se da una situación bien loca, ¿no? Que, eh, por ejemplo, cuentan esto las crónicas que aparecen en el libro de Claudio Bellis, Historia de la Marina Mercante en Chile, que los barcos que llevaban desde Valparaíso el trigo a San Francisco, California, eran abandonados en la bahía. ¿Mm? Entonces, esos barcos quedaron ahí, nunca volvieron, y después el gobierno, los comerciantes no hallaban cómo hacerlos volver porque terminaron pudriéndose en la bahía y algunos de ellos están tapados hoy día por capas y capas de suelo y quedaron hoy día tapados por el San Francisco actual. Quedaron abandonados y eran decenas y cientos de barcos que nunca volvieron. ¿Y por qué no volvían? Porque las tripulaciones de chilenos y de otros países se bajaban y se sumaban al fiebre del oro. Entonces llegaban con el trigo, pero no se devolvían a Chile. Y ahí, bueno, hubo todo tipo de experiencia y eso está muy bien contado por crónicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el trigo era muy demandado ahí porque no producían trigo. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Esto fue excepcional, porque resulta que esas regiones comenzaron a desarrollar su propia agricultura cerealera. Australia se convirtió en un país autosuficiente y California se transformó en un país autosuficiente de trigo y empezó a exportar también, igual que Australia. Entonces estos países que eran importadores netos de trigo comenzaron a competir con Chile por otros mercados que requerían trigo. Y la entrada más brutal es cuando se conecta por ferrocarril Ucrania y Rusia con el resto de Europa. Eso ya lleva a que las avalanchas de trigo que llega a Europa y al resto del mundo es impresionante, gigante. Y para rematarlo, la entrada de Argentina. Argentina tenía unos territorios no aprovechados, que justamente son los que marcan, digamos, la pampa húmeda, donde después de erradicar a los mapuches a lo largo de los años 60, 70, ¿ya? Y ya el año 80 ese proceso se ha completado, la conquista del desierto que le llaman ellos, que fue la pacificación, entre comillas, de su propia zona mapuche, que es en torno al sur de Buenos Aires, al suroeste, todo eso que es la pampa húmeda, esa zona era extremadamente proclive para un clima templado para producir trigo y también ganado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí, cuando Argentina entra al club de los grandes productores de trigo, entra a California, entra a Australia, entra a Rusia, a Ucrania, Chile ahí ya no tiene nada que hacer, no puede competir, porque el trigo que llega de Chile, aunque los precios han bajado por el transporte, son mucho más, esa baja del transporte beneficia mucho más a los productores que están más cerca del mercado de consumo, el hemisferio norte, y Argentina llega con precios mejores que Chile al hemisferio norte. ¿Bien? Eso es. Entonces, en general, los precios. ¿Qué pasó con los precios? ¿Cómo estamos de hora? Vamos a ver. Las 5. Sí, me quedan 15 minutos. Entonces, en general, hay que rehacer esto porque no hay un buen indicador de precio. Un índice de precio este que está acá es muy hipotético. Es una tarea que en algún momento tendré que hacer y con otros colegas, pero que es gigantesca. Por lo tanto, hoy día tenemos
un índice de precios creíble, que yo le creo y que sugiero que le crean, que el mío, que es del año 80 para adelante, pero del año 80 hacia atrás, esto no creo que sea tan claro. No, lo veo muy difícil. Estos son los datos de días, pero de hecho el índice de precios de Riveros, que es con datos mejores, pero quinquenal, muestra más fluctuación. Así que bueno, pero en general lo que uno tiene es que a pesar de eso, de que no fue tan plano como parece ahí, lo que tenemos en general es que el periodo se vio favorecido por una relativa estabilidad a nivel general de precios. No es un periodo muy inflacionario. Ahora, ¿por qué no es un periodo muy inflacionario en Chile? Cosa que podría haber afectado a la economía negativamente. Porque en general, cuando Chile se incorpora al mercado mundial, lo hace a través de un sistema monetario metálico. ¿Eso qué significa? Que toda la emisión ya de billetes, digamos, de moneda, está respaldada en oro o en plata, en general. Entonces, por lo tanto, la emisión no es una emisión descontrolada. Y todo el dinero que se emite en Chile por bancos particulares, básicamente, porque no hay banco central, hasta 1925, la emisión es privada. Pero esa emisión está apoyada en gran medida por reservas en oro o plata. Por lo tanto, en general no hay un movimiento de caída o un movimiento fuerte, ni de deflación ni de inflación, como es lo que va a empezar a ocurrir ya mucho más adelante, que hacia fines del siglo XIX, y sobre todo a partir del inicio del siglo XX, que es cuando yo detecto en esto coincidimos con el índice de PP10, que aquí hay un repunte muy fuerte de la inflación a comienzos del siglo XX. Pero en general, no hubo un periodo, no fue un periodo muy inflacionario el periodo anterior. ¿Sí? Lo que sí aquí, las guerras y todos esos problemas que hubo, sí que tendrían que notarse mejor acá, y no se nota, y es producto de la falencia que tiene el indicador. Ahora, en cuanto al tema externo, acá tenemos tres indicadores, que son la balanza comercial, ¿ya? Que es la que está en celeste, la balanza en cuenta corriente y la balanza de pago. Las tres, en el fondo, la balanza de pago es la total, en la que registra todos los movimientos, eh, los intercambios y todos los movimientos económicos, de flujo económico de Chile con el extranjero, todo el mundo. ¿Ya? Y lo que se ve en general, ¿ya? Es que siendo la línea verde la más grande, la que comprende todos los intercambios, la cuenta corriente solo registra lo que es balanza comercial y pago de factores, digamos, o sea, rendimiento de las empresas, ¿ya? No registra la cuenta financiera. Y lo que se ve en rojo es que, en general, tiende a parecerse, salvo, si ustedes se fijan acá, salvo estos picos que están acá, esos, ¿ya? En general, la línea roja sigue a la línea verde, ¿se fijan? Y salvo en periodos muy específicos como ese, acá, sobre todo, esos cuatro picos que se escapa la línea verde hacia arriba, ustedes se fijan que en general la cuenta corriente, que es la que registra las transacciones más importantes, ¿no? Salvo la financiera, ¿no? En general se mantenían, digamos, bastante planitas hasta aquí, hasta 1860, por aquí, no hubo grandes variaciones. Y la balanza comercial también, o sea, la balanza comercial en general tendió a ser positiva y a crecer, sobre todo en este periodo que está acá, si ustedes se fijan, que va de 1840 a 1862, aquí la balanza comercial mejoró bastante. Es decir, la capacidad que teníamos de vender productos, esto se entronca con lo que vimos, mejoró bastante. Entonces, ¿eso qué significa? Que en general la balanza de pago estaba prácticamente gobernada por la balanza comercial. O sea, en el fondo, en ausencia de flujos financieros que pudieran cambiar el rumbo de esto y que solamente se notan acá, en esos puntos donde se desalinean aquí, grandes entradas de flujo financiero, de préstitos, de créditos extranjeros que llegan a Chile, y de inversiones, salvo esos puntos, en general, lo que se ve es que casi toda la balanza de pago dependía de la balanza comercial, ¿sí? Que es la que está en línea azul. Y la cuenta corriente también, lo mismo, básicamente pegada a la línea azul, ¿sí? Lo que indica que el flujo de capitales comienza realmente a crecer solamente a partir del último tercio del siglo XIX. ¿Sí? Hasta ese momento Chile no era un gran receptor de capitales, de inversiones, de flujo financiero. ¿Sí? Y esto ya lo Profe, vimos. disculpe, ¿Sí? profe.
¿Qué vienen a representar los valles entre pico y pico en el gráfico anterior? ¿En este? ¿En este No, en gráfico? el que estaba mostrando justamente en ese. ¿Sí? Lo ves, ¿no? ¿Qué viene a representar como los valles, por ejemplo, en 1850 o después de 1874 Perfecto. al 78? En general esa tendencia a una línea plana, salvo acá estas caídas, ¿no es cierto?, que no son muy grandes, tiende a representar un equilibrio perfecto entre lo que valen las importaciones y lo que valen las exportaciones. O sea, no se están cayendo, salvo este periodo que aquí entraron más importaciones, digamos. Entonces la línea azul tiende a mostrar que la balanza comercial se perdió aquí, hubo un déficit en balanza comercial acá. Nos entraron más productos importados que los que nosotros exportamos al mundo. Pero aquí no, aquí anduvo bien ordenado, hubo un equilibrio. Acá una de estas caídas, tiene mucho que ver con las guerras, con crisis bien puntuales. Pero luego acá, lo que empezamos a ver después de 1856 es que la balanza comercial es muy positiva. O sea que Chile exporta mucho más de lo que importa durante todo este periodo. Tiende a crecer. Y hay unos movimientos, pero en general la tendencia es positiva. ¿Bien? Eso es. Eso Gracias, es. profe. Aquí hay que hacer una lectura de tendencia, de capturar, no ir de año en año, sino que tomar cada 5 años, cada 3 años, y ahí las líneas salen mucho más planitas. Pero si uno toma de año en año, te va a salir una cosa así, porque hay mucha volatilidad. ¿Bien? Esto lo vimos, ¿sí? Y claro, habría entonces ver ahora qué aspectos negativos tuvo esto con lo que alcancemos a ver. Estamos ya 4 minutos. Entonces yo creo que hay que ir terminando. Entonces dejo de compartir aquí y solamente voy a mostrar lo básico de lo básico de esta parte para que ustedes después lo revisen con calma, ¿sí? Que es el tema de las debilidades. Entonces lo que tenemos, ¿lo ven esto? ¿Lo están viendo? ¿O no lo proyecté? No, no sé, profe. No lo proyectaba, disculpe. Ahora sí, de tanta cosa que no se confunde. Ya. Y ahora sí. Ya. Entonces, voy a mostrar algunas cositas muy básicas para que conversemos. Entonces tenemos que Chile crece la población en este periodo. Esto está muy en consonancia con un periodo en general de auge, ¿no? Y si ustedes se fijan, las cifras de crecimiento de población de Chile van aumentando, ¿sí? En la medida que nos acercamos más a la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? O sea, 0,55, 0,92, 1,72. ¿Sí? Vamos subiendo. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esto no lo voy a ver, pero aquí tenemos también algunos cálculos de Bertola Campo para tasas de crecimiento. Entonces lo que tenemos es que el PIB per cápita, por ejemplo, para Chile pasa de 710, 1820 a 1320. O sea que el PIB per cápita casi se duplica, ¿verdad? Prácticamente se duplica. Y luego en el caso de, ¿qué es lo que explica esto? En el caso de Chile, ¿m? Básicamente se explica por las exportaciones, 2,8. En cambio, el mercado interno explica mucho menos. El mercado interno no tiene la capacidad todavía de consumo para impulsar la economía nacional. La mayor parte del crecimiento económico del país se explica por ser capaz de cuadruplicar sus exportaciones y vender muchos productos. Eso es. ¿Qué más? Bueno, acá se ve también comparando con otros países como Bolivia y Perú y la media de América Latina. Si ustedes se fijan, entre 1820 y 1870, que es el periodo que vamos a dejar hasta acá, Chile crece, el PIB per cápita crece mucho más que otros países como Perú y Bolivia, que en realidad están cayendo. ¿Sí? Y crece mucho por sobre la media de América Latina. Esto reafirma lo que hemos dicho varias veces, que es el país que tuvo mejor desempeño en toda la región de América Latina durante 1820 y 1870. Esto después, por supuesto, estas cosas van a ir cambiando. Vimos también lo de los términos de intercambio, ya lo explicamos por qué se producen.
Dimos lo del cobre, lo del trigo, y se nos acabó. Entonces, algunas palabras muy generales de por qué se produce la decadencia. Si ustedes se fijan, ¿cuál fue la gracia de la economía chilena? Ven todos, salimos del compartir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, para terminar, qué es lo que permitió que Chile no quedara prisionero por la decadencia del primer producto, que fue la plata, ¿no? Entre 1830 y 1860. ¿Ya? Aquí se ve una cosa bien interesante. Muchos de los empresarios que habían hecho sus primeras fortunas con la plata fueron capaces de trasladarse al cobre y al trigo posteriormente. ¿Mm? Porque muchos son los mismos, exactamente los mismos. Entonces, cuando se pasan de la plata al cobre, que es el segundo producto que viene, ¿por qué se produce eso? Porque entre la plata y el cobre no hay tanta diferencia. ¿En qué sentido? En que son procesos mineros. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, es aprender cómo explotar el cobre, pero después de saber cómo explotar la plata. Estamos hablando dentro de minería. Entonces, hay ciertas capacidades instaladas que permiten hacer esa migración hacia el nuevo producto. Ahora, ¿qué pasa con el paso de plata, cobre a trigo? Eso sí que ya es más loco, más difícil, ¿no? ¿Qué es lo que explica eso? Que esa oligarquía que comenzó comprando metales, primero plata y cobre, en la zona norte del país, y se enriqueció habilitando a los pequeños productores, a los pequeños mineros, y después se convirtió a sí mismo en gran productora minera de plata y después de cobre, ¿no? Que es lo que financió el tren de Copiapó, el Chañarcillo, esos son capitales ya no son pequeños, son grandes. Y esas casas comerciales que se fueron enriqueciendo vendiendo productos a esa minería que se desarrolló con éxito hasta 1860, 1870 en el norte. De ahí salieron las experiencias, los aprendizajes, que después significaron que muchas familias se trasladaban a Valparaíso, a Santiago, y desde ahí comienzan a desarrollar otro tipo de aprendizaje productivo. ¿Qué hacen? En Valparaíso desarrollan actividades comerciales, empiezan a desarrollar actividades de exportación e importación, se meten en el negocio de vender esos productos al exterior, luego traer productos del exterior y venderlos en Chile. Luego, banca, empiezan a formar los primeros ensayos de crédito para ofrecer crédito. En 1860 se promulga la ley de banca, por lo tanto empiezan a aparecer los primeros bancos, y el primero en Valparaíso se convierten en banqueros. Y lo otro es que empiezan a incursionar en otras áreas productivas. ¿Cuál? La industria, porque la industria empieza a surgir ya a fines de este periodo, hacia 1880 ya empiezan a surgir industrias en varios lugares del país, sobre todo en el núcleo Santiago-Valparaíso, y estas industrias se basan en el consumo interno. No están pensadas en el consumo externo porque no tienen cómo competir afuera. Llegan muy caros esos productos hacia el exterior. Entonces se venden a la gente que no tiene plata para comprar esos mismos productos importados y que son más caros. Entonces, en el fondo va empezando a competir con la oferta de productos importados, pero solo en aquellos rubros donde tiene más posibilidades de competir bien. ¿Cuáles son? Industria alimenticia, ¿sí? Son productos de bienes de consumo, industria de bienes de consumo final, que son productos baratos que los sectores populares pueden comprar, ¿sí? Alimentos básicamente, alcoholes, ¿sí? Ese tipo de productos, velas, papel, cosas muy sencillas. ¿Ya? No son productos caros, ¿okay? No son bienes de capital. Y por otro lado, en la medida que el trigo, que es el último producto que empieza a asomarse, va apareciendo, ¿qué es lo que hacen estos mismos empresarios? Se empiezan a convertir en agricultores. Entonces, si la zona que exportaba este trigo, fundamentalmente estaba entre el Valle de la Concagua, es decir, quinta región, y la octava región, ¿ya? Es decir, Concepción como límite sur, ¿qué empiezan a hacer estos tipos? Con el dinero que obtuvieron de la minería, del comercio, de toda esta actividad, se transforman ahora en agricultores que están expandiendo la frontera al sur de Concepción. Y esto es lo que explica que los días de la Araucanía estaban contados. Estos tipos no iban a quedarse de brazos cruzados viendo que esa parte del país estaba dominada por los mapuches. Y esas zonas eran feraces, es decir, nunca habían sido cultivadas, entonces los cultivos de trigo ahí iban a tener rendimientos gigantes. Entonces, por eso que ellos entran financiando sus locomóviles, después el ferrocarril, ¿se fijan? Es una fuerza impresionante. Y luego el Estado, para más remate, ¿no es cierto?, llama a que haya colonización en esa zona. Empieza a traer gente de Europa, alemanes, italianos, franceses,
para que vayan poblando algunos puntos antes de que el Estado llegue con el ferrocarril y se funde Temuco. Entonces, ese proceso de expansión de la frontera agrícola se ve muy beneficiado por el alza, el auge de los precios del trigo a nivel mundial. Entonces, entre 1860 y 1875, eso lleva a que la frontera agrícola, es decir, se llega a cultivar trigo casi hasta llegar a Puerto Montt. ¿Sí? Impresionante. Uno pensaría que el clima no lo permite, no. O sea, de Concepción hasta Puerto Montt se pobló de cultivos de trigo. Y de ahí surgió la mayor cantidad de producción exportada de trigo. Y de hecho, los puertos por los cuales se exportaba ese trigo ya no era Valparaíso. ¿Dónde era? ¿Desde dónde se exportaba? Bueno, Talcahuano, Constitución, ¿se fijan? Incluso Valdivia. Desde ahí se exportaba trigo directamente al mundo. No pasaba por Valparaíso. ¿Se entiende? Entonces, es súper interesante eso porque en el fondo demuestra una ductilidad enorme de este empresariado. Este empresariado no era tanto todo emocionado. Se suele hacer una caricatura de este empresariado, y que era un empresariado rentista, que no tenía iniciativa. ¿Mm? No, no era tan así. Es mucho más complejo. ¿Mm? Los tipos mostraron un dinamismo increíble. Y los que después van a ir creando las industrias que son importantísimas, que en otros países aparecieron mucho después en América Latina. Estas industrias como las que mencionaba, ¿no? Industrias que muchas de ellas fueron instaladas por capitales británicos de casas comerciales, pusieron grandes fundiciones, ¿sí? Grandes metalúrgicas, empresas que construían carros de ferrocarril, pues, hasta locomotoras, lanchas, motores, ¿sí? Y todas las empresas que se dedicaron al rubro alimenticio, comestible, alcoholes, productos para el aseo, para el hogar, se llenó eso. Hay fotos de eso. O sea, aparecieron un montón de molinos, ¿no? Por todas partes, sobre todo en el sur de Chile. Molinos porque la harina se vendía procesada, no se vendía el trigo así nomás. Era más conveniente venderla procesada, ¿no? Y eso habla de un dinamismo gigante. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que, ¿qué pasa en 1870? Bueno, se acaba todo este periodo de auge de los precios. Lo primero que desapareció fue la plata, porque la plata se fueron encontrando muchos yacimientos de plata en todo el mundo. ¿Mm? Así que la plata fue cayendo y luego los depósitos con mejor ley en Chile fueron desapareciendo, se fueron agotando. Luego el cobre tuvo buen precio hasta los años 60 y a partir de ahí empezó a tener problemas porque eh, empezaron a haber crisis financieras cada vez más en Europa y esas crisis financieras disminuyeron la demanda mundial de cobre y también ocurrió con el trigo por la aparición de muchos productores y grandes, por los cuales Chile no tenía ninguna posibilidad de competir, ¿no? Entonces, en el fondo, si uno resume esta historia, es una historia de tres grandes aprendizajes productivos, pero que tenían que haber dado paso a otras experiencias para que cuando se acabara la parte buena, nos encontrara preparados para asumir otras, ¿no? Otras experiencias productivas, otros productos. Ahora, ¿qué tanto de esto pasó? Lo veremos en la próxima sesión. ¿Mm? Pero en general lo que tenemos es un país que crece mucho por las exportaciones, pero que es muy dependiente del clima mundial que tienen estas exportaciones primarias. Muy dependiente. Y es muy dependiente de los movimientos, la entrada y salida del mercado de productores y de caídas en la demanda y el precio. Entonces, por eso que uno podría decir que yo lo ejemplifico en una idea muy general con estos términos, y que si viéramos como un mar muy turbulento, con olas muy grandes, cada vez más grande la que viene de la anterior, ¿ya? Lo que diríamos que Chile es como un surfista que se metió con una tabla al mar, ¿m? Logró sortear la primera ola con la plata. Y cuando vino la segunda ola, que era más grande, estaba preparado para sortearla. Segunda ola, cobre. Gracias al cobre, logra sortear la segunda ola. Y cuando ya se está acabando el impulso de esas dos, viene el trigo, que es la última. Pero cuando ya las tres se están agotando, ¿ya? Debería haber habido un recambio tecnológico y que no se pudo hacer. ¿Ya? No se pudo hacer porque todavía el país estaba recién haciendo sus aprendizajes productivos y por lo tanto no estaba en condiciones, por ejemplo, de hacer un aprendizaje industrial. Es imposible. Imposible. O sea, convertir estos tipos de la noche a la mañana en de mineros y de productores de
barras de plata, digamos, de cobre y de trigo en industrial, eso era muy difícil. No existían los elementos que existieron en otros lugares como para poder darle fuerza a solventar ese proceso. Entonces lo que pasó, ¿no es cierto?, es que vino una crisis financiera gigantesca en la década de los 70, sobre todo el 75, y se desmoronó la economía chilena y se desmoronaron todas las economías de la región, pero sobre todo las que tenían menos productos que exportar y las que fueron más golpeadas por la caída de los precios de sus productos. Entonces, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, todos los países estaban en dificultades. Así nos sorprende la guerra del Pacífico. Y eso entonces es lo que vamos a empezar a ver la próxima sesión. Desde ese punto de vista, algunos historiadores económicos, sobre todo norteamericanos, han dicho que la guerra del Pacífico fue una tabla de salvación para la economía chilena. Totalmente fortuita. Nos cayó del cielo. Eso es. Bien, muchachos, yo dejo aquí y yo prefiero escuchar lo que alcancemos a conversar con ustedes. Nos quedan todavía unos minutitos, 15 minutos, está bien. Estoy a disposición de ustedes. ¿Algún chat? Cuéntenme. ¿Están aburridos? ¿Se agobian? ¿Han cansado? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta, pero en verdad es sobre el trabajo. No sé si lo pregunto después o ahora. ¿Profe? Ya. Es que yo me integré después del curso y quería saber qué va a pasar con eso del trabajo, quienes nos integramos después, porque estaban escogiendo algunos temas de trabajo y si bien un ¿Te metiste a algún compañero... grupo? Claro, me metió, pero no sé si en verdad había cupo o no, si hubo el cupo de alguien. Yo le pedí a uno de ustedes, uno de los Ignacios, creo, que viera que los grupos quedaran bien constituidos. ¿Quedó así? ¿Hay alguno de los Ignacios? No sé. Ignacio González, parece. ¿No? ¿O Rodrigo? No, profe, creo que fue Rodrigo. Rodrigo Valenzuela, ¿sí? ¿Tú fuiste que te quedaste encargado de ver el tema de la composición de los grupos, Rodrigo? Sí, profe, era yo ¿cómo se llama? Cuando estuve esperando cambios en el tema y preguntando a gente que nos dio una opción muy clara, pero bueno, hace rato dejé de revisarlo en todo caso, pero me pongo a mirarlo de inmediato, así que le aviso al tiro. Tú puedes, Rodrigo, si fuera posible, hacer un último llamado para quienes todavía no se han anotado en nada, que se anoten, y avísale a los que no pueden quedarse donde se anotaron porque ya están llenos de cupos. O sea, un último llamado y les dices qué es lo que está disponible. Muéstrale los casilleros que todavía están. Sí, profe, ningún problema. Por favor, Rodrigo, te lo agradezco mucho. Entonces, ahí con Rodrigo lo ves, Paloma, para que veas que todos están en un grupo que ya está definitivo. Y yo con esto ya voy a empezar a irles seleccionando las lecturas de cada grupo, para que ustedes escojan quiénes van a ser los críticos, quiénes van a ser los defensores del desempeño económico de cada periodo. No recuerdo, ahí vamos a ver quiénes son los 6 que van a abordar este primer periodo. Así que para que vayan afilando sus cuchillos. Eso es. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Noé? Profe, quería hacer un comentario, no sé si estoy en lo correcto o no, que respecto al tema de las exportaciones al Virreinato del Perú, si lo vemos en el largo proceso, el tema de la reforma borbónica debilitó ese comercio ya en la colonia por el hecho de que el Virreinato de La Plata, entonces se empezó a escapar hacia allá un poco y perdió mucho poder el Virreinato del Perú. A lo mejor eso explica que fue evolucionando después a nivel mundial, con el tema de cuando Chile se mete en 1811 y en 1818 se abre más el comercio luego de la reconquista o restauración monárquica. Eso se expande aún más y ahí es donde se mete el mercado mundial con más fuerza, ya a quitarle el terreno que ya había perdido bastante el Virreinato del Perú. Y en cuanto al otro punto, que O'Higgins siempre, bueno, cuando hablaba con Martínez de Rosa, él decía porque uno de sus principales
como objetivo era el tema de la libertad de comercio hacia el exterior. Entonces, ¿habría habido una influencia, bueno, aparte del Congreso también, habría habido alguna influencia de su idea inglesa, donde a lo mejor él vio ese proceso que estaba ocurriendo en Inglaterra de la Revolución Industrial y pudo haberlo proyectado hacia Chile? Sin duda, sin duda. Todo lo que has dicho creo que es muy razonable. Hubo un desvío de comercio en Chile a fines del periodo borbónico, sobre todo transcordillerano, a través de la cordillera, justamente para evitar varios pagos y una situación asimétrica en términos con los comerciantes de Lima, sobre todo, que habían varias dificultades y varios conflictos con ellos, para evitar los monopolios instalados en Chile, desde Chile. Entonces, y también el tráfico marítimo, tienes toda la razón. Y al quedarse Buenos Aires, el nuevo virreinato, con buena parte de las rentas que se extraían en el Alto Perú, efectivamente Buenos Aires se transformó en una zona de comercio muy atractiva. Chile fue diversificando su pauta de comercio que estaba muy concentrada con Virreinato. Ahora, en general, las relaciones con Virreinato Perú, aunque disminuyó la balanza comercial desfavorable, siguió siendo desfavorable hasta el final. Y solo en el periodo de la conquista, así cuando la Patria Nueva, cuando las tropas de San Martín y O'Higgins vencen en ese periodo que va de 1817 a 1820, ahí la balanza comercial se torna favorable a Chile con Perú, porque Chile le exporta mucho más productos en medio de la guerra. Es una cosa bien loca, pero se hacía con los barcos chilenos eran recibidos a pesar de que estaban las tropas españolas ahí todavía. Es una cosa súper interesante. Ahora, eso que se ve al futuro también, la influencia del liberalismo. Claro, Inglaterra está abandonando el proteccionismo porque se da cuenta que es una isla que tiene que venderle a todo el mundo sus productos y no puede ya seguir poniendo trabas. Entonces, los que estuvieron en el curso conmigo, ¿se acuerdan de Historia Económica del Mundo? Ahí se habrán dado cuenta que hacia mediados del siglo XIX, y un poco antes incluso, no, perdón, antes, 1830, Inglaterra empieza a abandonar el proteccionismo ya definitivamente. Y claro, eso se impregna en todas partes, ya habían corrientes librecambistas que venían diciendo eso, y sin duda que O'Higgins estaba más cercano a esa tendencia. O sea, tuvo que apoyarse en alguna medida para financiar la escuadra y todo eso, en políticas mercantilistas y con financistas privados. Pero apenas pudo, quería desembarazarse de ello. Así que efectivamente. Ahora, otro asunto interesante que se da ahí, a raíz de todo este cuento, que lo explica muy bien el profesor Villalobos, es el conflicto creciente con el Callao, entre Valparaíso y el Callao. Y también lo explica Luis Ortega. O sea, el Callao era una carga para los comerciantes chilenos, y a la medida que los comerciantes chilenos se independizan, el Callao se va a convertir en un enemigo. ¿Okay? Entonces, y hay que anularlo. Entonces, por eso que Portales, que era un comerciante, ¡pum!, hay que impedir la confederación, hay que derrotarla militarmente a como de lugar, y luego, ¿no es cierto?, eso por la competencia. No pueden haber dos puertos compitiendo en el Pacífico Sur. ¿Sí? Entonces, es súper importante lo que tú dices. Interesante. ¿Qué más? Profe, disculpe, ¿y consecuencias para el puerto del Callao posterior a la guerra del Pacífico? O sea, la guerra de la Confederación, ¿en qué quedó? ¿Cuál fue la condición a la que quedó remitida ese puerto? Decayó bastante. Siguió perdiendo cuota de mercado en términos del comercio del Pacífico Sur, porque la idea era eso. La idea era que en algún momento, léanse el libro de Ortega, Luis Ortega, que yo se lo voy a dar de lectura a los que trabajan en este periodo, donde muestra todas las escaramuzas entre Valparaíso y el Callao. Valparaíso bajaba el cobro al bodegaje, el Callao lo bajaba aún más. Después Valparaíso contraatacaba bajando nuevamente, y así se iba. Era una pelea sin cuartel por ser el mejor puerto del nodo comercial del Pacífico Sur. Y uno no podía sobrevivir si estaba del otro lado. El pueblo era demasiado chico para los dos. ¿Sí? Entonces se fueron en eso, y Chile, Valparaíso, terminó aplastando el Callao. Esa fue la verdad. Y eso se complementa después con la Guerra del Pacífico. Entonces, efectivamente, y hay una historia ahí de odiosidades acrecentadas. Los comerciantes chilenos veían con
resentimiento lo que venía de Lima, porque durante mucho tiempo lo sufrieron, digamos, los monopolios, las imposiciones, las restricciones que venían de allá. Y por otro lado, desde Lima se veía así como hacia abajo a Santiago, porque consideraban que Santiago era un país pobre, que Chile era un país dependiente, ¿sí? Y además hubo que auxiliar con muchos fondos que era situado hasta el siglo XVII, ¿de acuerdo? Entonces, Chile es un país, o sea, ¿qué se creen estos chilenos, ¿no? Entonces, había esa cosa, un Perú virreinal que venía del pasado glorioso, y un Chile que venía despuntando, y que no había cómo poner de acuerdo sobre todo, ¿no? En general. Bien, no sé si nos queda... Ah, no, sí, quedan 5 minutos. ¿Algo más que quieran profundizar y comentar? Estoy para eso. Profe, no sé si la próxima clase va a hablar más de esto, pero me quedó la duda si pudiera como delinear muy resumidamente como la crisis financiera de 1870, como en qué consistió. Perfecto. Qué bien que me lo dices, porque a veces se me olvidan las cosas. Bueno, si uno toma toda la historia económica del mundo, ¿ya? Y hubiera que buscar cuál fue la primera crisis financiera mundial, la primera sería la que se dio entre 1873 y 1875, ¿no? Que todos los historiadores de las crisis, los historiadores de las crisis, la gente le encantan las cosas así, el morbo, ¿no? Ellos dicen que fue la primera crisis mundial, propiamente tal, la primera crisis mundial, y fue de origen financiero. Ahora, ¿por qué se produjo? En general, los que han estudiado esto son Carlos Marichal, entre los latinoamericanos, españoles, y hay mucha literatura en Europa, digamos, y en Estados Unidos sobre esto. Pero en general, ¿por qué se produjo esta primera crisis financiera? Porque era un capitalismo todavía muy incipiente, muy noble, muy joven, muy inexperto. Entonces, las fases de expansión que se produjeron eran de euforia de los negocios. No había ningún tipo de restricción. Acuérdate que no estaba el Estado, no había teoría macroeconómica, no había escuelas de economía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el periodo este expansivo que vimos con la baja de los transportes generó una fiebre verdaderamente de inversión y de globalización. Entonces, todo este periodo creció mucho el comercio, crecieron mucho los intercambios, digamos, empezaron a haber movimientos de población. Todo esto, el mundo se conectó mucho más. Entonces, los que eran más aventureros se arriesgaron demasiado. Entonces, por ejemplo, colocaron muchas inversiones en países que supone que iban a ser rentables, y los bancos se expusieron mucho, entregaron mucho dinero, crédito, a países, digamos, no del mundo más desarrollado, de Inglaterra, de Francia, sino que a países como Rusia, te fijas, América Latina, África, Asia. Se invirtió mucho dinero en esa zona y se pensaba que los beneficios iban a ser muy altos. Pero el problema es que, así como ocurre hoy día, cuando el capitalismo está totalmente regulado, ¿ya? No hay normas, no hay un marco regulatorio, que lo que ocurre es que esas inversiones se hicieron sin tomar las precauciones, las providencias necesarias. Entonces se prestó mucho dinero sin pedir mucho requisitos, ¿no? Entonces, esos negocios, muchos de ellos fracasaron, sobre todo muchos ferrocarriles. Se invirtió mucho en ferrocarriles entre 1860 y 1870. Hay varias firmas, hay bancos, sobre todo franceses, que se volvieron locos invirtiendo en ferrocarriles, y también ingleses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se supone que el retorno iba a ser inmediato y muy importante, porque eran gigantescas las inversiones. En la India, en Rusia, como te digo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Con muchas de esas empresas construyeron las líneas, empezaron a andar los ferrocarriles y no llegó el flujo mínimo de carga y de pasajeros. No fueron rentables en varios años. Entonces, empezaron la rentabilidad que estaban esperando no llegaron. Pasaron 3, 5 años y no llegaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los vencimientos empezaron a cogotar a los bancos. Los bancos tenían que devolver ese dinero a quienes se lo habían prestado, que ellos a su vez lo habían prestado, y no tenían liquidez. Entonces la gente se empezó a presentar, empezó a exigir que le devolvieran los depósitos. Y esa burbuja de activos que los bancos habían invertido demasiado generosamente se desplomó. Se desplomaron las bolsas por acciones también que tenían los papeles de esa empresa. Entonces, al desplomarse los precios de las acciones y los bancos al encontrarse sin liquidez, ¿qué pasó? Que hubo una crisis mundial. Entonces,
esos países, que eran los grandes compradores de todo, dejaron de comprar, y los precios, la demanda mundial de productos primarios y de otros productos también industriales se vino al suelo, y los precios se vinieron al suelo. Entonces, entre 1873 y 1875, los precios del cobre, del trigo, se desmoronan. Se desmoronan. Pero no solo esos productos, todos los productos primarios en general son los que más sufrieron. Entonces, ahí no estaba Bretton Woods, no estaba, te dije, el Fondo Monetario tan odiado, no estaba el Banco Mundial, no había mecanismos multilaterales que permitieran compensar esas caídas. Y los estados nos hacían responsables de las crisis financieras y no le daban liquidez a los sistemas financieros. Entonces se caía, no había nadie que salvara la economía de esos países. Entonces se caía varios años. Y en ese estado es que Chile se va al suelo, la economía de Chile se derrumba y llegamos al año 78, en que está la crisis en toda América Latina y sobre todo en Chile, que Chile, el modelo que tenía monetario, que era el patrón bimetálico, oro y plata, ¿no? Con eso se respaldaba la emisión de billetes, ¿ya? No se pudo seguir sosteniendo, fue imposible. ¿Por qué? Porque Chile tuvo que pagar muchos compromisos en oro y plata, y por lo tanto la mayor parte del oro y la plata salió del país. Bueno, y por otro lado, lo que entraba por vía de exportaciones desapareció porque ya no había, el comercio se vino abajo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos quedamos sin oro y plata, y al disminuir de una manera brutal la cantidad de oro y plata que había en nuestro país, eso significó que si tú querías seguir estando dentro del patrón oro, respaldado, es decir, que todo el numerario estuviera respaldado en oro y plata, como había menos oro y plata, ¿qué había que hacer? La única solución: quemar 3/4 partes de los billetes, reducir la base monetaria. El dinero tenía que achicarse a un volumen muy pequeño. ¿Y qué significaba eso? Significaba que el país acentuaba la crisis, porque ahora el crédito que ya casi no existía, ahora iba a demorarse décadas en reaparecer. Entonces, ¿qué es lo que hizo el país? Y hicieron todos los países de América Latina. Abandonaron el patrón oro y adoptaron lo que se llamó la ley de inconvertibilidad del billete bancario. ¿Qué significaba eso? Que si hasta el año 78 tú ibas a un banco, bajo patrón metálico, oro plata, tú podías exigir que ese billete, un banco privado, te lo cambiara por monedas de oro, monedas de plata o una barrita pequeña de oro de plata. Y con ese mismo billete tú podías ir a otros países y ocurría más o menos lo mismo. ¿Ya? O sea, en otros países te lo cambiaban por oro plata. Pero como era imposible sostener ese sistema, porque se había achicado enormemente la cantidad de oro y plata, entonces lo que hizo Chile, abandonó la convertibilidad y emitió como loco. Le dio permiso a los bancos para que emitieran muchos billetes, papel pintado, sin respaldo alguno en oro y plata. Y Chile abandona el patrón oro, plata, y solamente lo vuelve a reinstaurar en 1925. Entre medio ensaya, intenta volver, pero no le convenía. Ningún país de América Latina realmente lo intentó en serio. Hubo así como algunos escarceos que quería volver y ahorraba para volver al patrón oro, pero no le convenía. Porque ¿qué es lo que pasa? Que estas crisis no iba a ser la primera. Era una entre muchas crisis que iban a haber, que son propias de la mecánica del capitalismo. Periodos de eufórico, donde la gente se vuelve loca invirtiendo cualquier cosa, y después viene que esa fiesta genera muchos borrachos tirados, y hay que recoger toda la basura y los borrachos, ¿sí? Que es la parte contractiva del ciclo. Y como el capitalismo no se autocontrola y crece desmesuradamente, después viene la parte mala, de la contracción, de la caída. Entonces, cuando vienen las caídas, los países se dieron cuenta que no les convenía estar atados al patrón oro. Sobre los países nuestros, los países de América Latina. También los únicos que tendieron a quedarse dentro del patrón oro fueron los países que sí podían retener oro, que eran los países básicamente Inglaterra, después Estados Unidos, Francia y después Alemania. Esos 4 lograron retener oro, ¿sí? Y lo sostuvieron el patrón oro ¿hasta cuándo lo sostuvieron? Hasta el año 1914, que la guerra impidió que incluso estos países pudieran sostener eso. Entonces hay un tema monetario ahí. Entonces, por eso que esta crisis se considera la primera de una cadena de grandes crisis. ¿Cuáles son las que vienen? Tú ya lo sabes. Hay otra que viene en los años 90, que es la crisis de la vasca, ¿no es cierto?, Baring Brothers, que castiga a toda América Latina. Y después
la crisis más importante de todos los tiempos hasta ahora es la del 29, que también fue una crisis financiera, pero que viene explicada también por un ciclo, digamos, de mucha euforia previa. Y luego la última que tenemos, la gran crisis financiera, la última, es la del 2008. Entonces, en la historia económica del mundo hay tres grandes crisis financieras. La de los 70 del siglo XIX, la del 29 y la del 2008. ¿Bien? Eso. Entonces, así llegamos a la Guerra del Pacífico. Ya veremos qué opinaron los políticos cuando empezaron a ver que se venía la guerra. Bien, muchachos, ha sido un placer, no quiero aburrirlos más. Estamos entonces, yo esto lo colgaré y lo podrán ver después en detalle, en diferido, y me van contando si tienen algún problema. Entonces nos vemos el viernes, y ahí estaremos hablando ya de la Guerra del Pacífico. ¿Bien? Que estén muy bien, muchachos. Cuídense mucho. Chao, profe. Hasta el viernes. Chao. Chao, Chao, profe.